Muy bien, entonces el día de mañana vamos a escuchar el Evangelio según San Mateo. Estamos en el Evangelio que viene al principio de los 4 Evangelios. Si ustedes toman su Biblia, de los 4 Evangelios, el primero que se presenta en la Biblia va a ser Mateo. ¿Después cuál? Marcos, luego Lucas y al final viene Juan. Fíjense que este orden que las Biblias nos presentan no es un orden así acaso, ¿verdad? Así como por casualidad, así lo quisieron poner. No, lo que pasa es que hay un ejercicio ahí de pedagogía. El evangelio que vamos a leer, el evangelio de Mateo, que está al principio, es un evangelio bastante fácil de entender. Es un evangelio que se escribió precisamente, su destinatario fueron los primeros cristianos, los primeros judíos que se convirtieron a el cristianismo. Ustedes recordarán, haciendo un poquito de historia, después de la crucifixión de Jesús, después de la resurrección de nuestro Señor, los apóstoles comienzan una obra de evangelización. Comienzan a proclamar el evangelio, a decir todo lo que Jesús nos había dicho es verdadero. La buena noticia del evangelio es que Jesús ha resucitado y Él nos ha salvado. Y entonces los discípulos comienzan a fundar las primeras comunidades. Pero ¿quiénes eran las personas a las que se dirigían los discípulos? Pues eran judíos que de alguna manera habían tenido algún contacto con Jesús, habían escuchado de Él, y entonces los discípulos comienzan a platicar la obra de Jesús, todo lo que Jesús había hecho, y estos judíos comienzan a creer en Jesús. Pero van a pasar muchos años antes de que se formen las primeras comunidades, porque un judío que llevaba toda su vida escuchando acerca de Dios, de Yahvé, etcétera, pues se le hacía un poquito difícil comenzar a creer en Jesús, así nada más de la noche a la mañana. Se llevó un buen tiempo para que los primeros judíos comenzaran a entender que el Mesías del que se hablaba en el Antiguo Testamento era precisamente Jesús. Entonces, estamos hablando que este Evangelio de Mateo fue escrito precisamente por los primeros cristianos, los primeros que se convirtieron a Jesús, los primeros que creyeron en Él, de tal manera que ellos escriben este evangelio tratando de convencer a los judíos de que Jesús es el Mesías. Por eso, el evangelio de Mateo tiene algunas particularidades que son importantes decir. La primera, yo diría que es un texto que tiene muchas referencias al Antiguo Testamento. ¿Por qué creen que tiene muchas referencias al Antiguo Testamento? Pues precisamente como había que convencer a los judíos de que Jesús era el Mesías, era del que se ha venido hablando durante siglos, de un Mesías que va a venir a salvarnos. Entonces, los que escribieron el Evangelio de Mateo decían, ¿cómo vamos a convencer a estos judíos de que Jesús es el Mesías? Vamos a demostrárselos con la misma palabra. Entonces, si ustedes leen el Evangelio de Mateo, van a encontrar muchas referencias al Antiguo Testamento. Va a decir, como se dijo antiguamente, como se decía, como lo dijo el profeta fulano, como lo dijo el profeta perengano, ¿sí? Va a haber estas referencias hacia el Antiguo Testamento. Otra característica importante de Mateo, es que es un lenguaje muy sencillo, es un lenguaje escrito de manera simple para que todas las personas que por primera vez escuchaban de Jesús pudieran entender que Jesús era ese Mesías. Y otra característica importante, ustedes recordarán que los primeros cristianos venían del judaísmo, entonces comenzaron a sufrir una cierta persecución, ¿sale? No solamente por parte de los judíos más, vamos a decirlo así,
de hueso colorado, ¿verdad? Los judíos que eran muy creyentes y que defendían el judaísmo a capa y espada. Cuando alguien decía, no, pues yo como que este Jesús de Nazaret me comienza a convencer, bueno, pues entonces los judíos, los fariseos, los de otras sectas judías que eran mucho más fuertes, pues comenzaban a criticarlos, comenzaban a acusarlos, comenzaban a denunciar que estaban reuniéndose en casas ocultamente, que rendían culto a Jesús de Nazaret. Tanto fue que se creó una especie de secta, vamos a llamarlo así, que los llamaban los nazarenos, fíjense. Los nazarenos, ¿por qué? Porque creían en Jesús de Nazaret. Y todos contra ellos, ¿verdad? Entonces había una especie como de confusión entre que si eras judío o eras nazareno. Entonces Mateo escribe esto para los nazarenos, como para decirles, hay que convencerse de que Jesús es verdaderamente Dios. Jesús es el Mesías, el que vino a salvarnos. Otro fenómeno importante que se dio en ese tiempo fue que no solamente los judíos se convirtieron al cristianismo, sino que también los apóstoles comenzaron a proclamar el evangelio a personas que no eran judías, a personas que no creían en el Dios de los judíos, en Yahvé, creían en otros dioses. Es decir, comenzaron a evangelizar a los paganos, a los que creían en otros dioses, a los que tenían otras creencias. Entonces, ¿qué creen que pasó? Pues hubo un problemón también ahí, porque luego los nazarenos, los que decían, nosotros ahora somos nazarenos, creemos en Jesús, pero venimos del pueblo judío. Jesús vino y nació como judío. Acuérdense que era la religión de José y de María. Entonces Jesús era un judío en toda la extensión de la palabra. Entonces los nazarenos comenzaron a creer que Jesús tenía que venir a salvar, pero ¿a salvar a quién? ¿A los judíos nada más? Oye, pero también hay que predicarle a los paganos. No, a ellos no. ¿Por qué? Porque ellos no creen en Dios. No creen en el Dios verdadero, en Yahvé. Ellos creen en un montón de dioses y hacen ritos extraños y hacen culto a otros dioses. A ellos no hay que predicarles el evangelio. Y había otros nazarenos que decían, no, sí, precisamente a esa parte del pueblo hay que predicarle, a los que todavía no conocen al Dios verdadero. Jesús viene a anunciarnos al Dios verdadero, hay que predicarlo. Entonces se hizo también al interno de los nazarenos algunos problemas. Mateo escribe precisamente este evangelio para decir, no, la salvación no es exclusiva de los judíos o de los judeocristianos, ¿verdad? De los primeros cristianos que se convirtieron, sino que la salvación es para todos. ¿Por qué les comento este contexto histórico en el que se escribe el Evangelio de Mateo? Porque el Evangelio que vamos a leer, precisamente el capítulo, ¿qué les dije? Capítulo 16, por favor, los que traigan su Biblia. Mateo, capítulo 16, vamos a leer los versículos del 21 al 28. ¿De acuerdo? Mateo, capítulo 15. Capítulo 15, versículos 21 al 28. Este pasaje que vamos a leer es el pasaje de una mujer que es cananea, ¿de acuerdo? Lo que les estoy contando ahorita del proceso histórico, de la historia del pueblo, tiene que ver con esto que vamos a leer el día de hoy. Por eso se los comento, porque así nos va a quedar mucho más claro por qué Jesús hace lo que hace en este pasaje que vamos a leer. ¿De acuerdo? ¿Hasta aquí alguna duda? ¿Todo quedó muy claro? Muy bien, vamos a leer entonces Mateo 15, 21 al 28. Dice así: desde allí se fue a la región de Tiro y Sidón una mujer cananea
de la zona salió gritando: Señor, Hijo de David, ten compasión de mí. Mi hija es atormentada por un demonio. Él no respondió una palabra. Se acercaron los discípulos y le suplicaron: Señor, atiéndela para que no siga gritando detrás de nosotros. Él contestó: he sido enviado solamente a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Pero ella se acercó y se postró ante él diciendo: Señor, ayúdame. Él respondió: no está bien quitar el pan a los hijos para echárselo a los perritos. Ella replicó: es verdad, Señor, pero también los perritos comen las migajas que caen de la mesa de sus dueños. Entonces Jesús le contestó: mujer, qué fe tan grande tienes, que se cumplan tus deseos. Y en aquel momento su hija quedó sana. Palabra del Señor. Muy bien. El pasaje es muy cortito y muy claro. Hay una mujer cananea. Nos dice en dónde está situada la escena, en dónde se desarrolla esta escena. En Tiro y Sidón. Tiro y Sidón no pertenecen a la parte judía, ¿verdad? No pertenecen a los judíos. Son precisamente tierra de paganos, tierra de gente que no cree en el Dios de Israel. La mujer es cananea. Caná no era judío, no formaba parte de la religión judía. Entonces, estamos hablando que el texto del día de hoy dice de una mujer, aparte era una mujer, ¿verdad? Ustedes saben que en la cultura judía las mujeres pues no eran consideradas como en los máximos niveles de autoridad o de, ¿verdad? Las mujeres no tenían valor, vamos a decirlo así, era un poco la creencia del tiempo. Entonces, es muy extraño que se presente en el Evangelio una mujer que es pagana, es decir, que no cree en Dios, en el Dios de los judíos, y se acerca pidiéndole algo a un judío. Atención, le pide algo muy particular, le pide que sane a su hija. Al final de la historia, ¿Jesús sana a su hija? Sí. Fíjense qué curioso, que una mujer que sea pagana, se le cumple el milagro que ha pedido. Esto, para un judío que escuchaba esto, era para sacarlo completamente de onda. ¿Cómo crees? ¿Cómo que un judío, Jesús, le cumple un milagro a una persona que no cree? ¿Verdad? A una persona que no cree. Entonces, quiere decir que el texto nos está ayudando a entender que Jesús no hace exclusividad. Jesús no es exclusivo de los judíos. Jesús viene a salvar ¿a quién? A todos. Entonces, el texto es muy sugerente. Los invito a que, más allá de ver la respuesta de Jesús, que pudiera parecernos a nosotros una respuesta como un poco grosera, ¿no? Pues como primero le habla y no le contesta, ¿verdad? Ahí está la pobre mujer gritándole: Jesús, ¿cómo dice? Hijo de David, ten compasión de mí. Y dice el texto, Jesús no dijo ni una sola palabra. La mujer vuelve a insistir y entonces Jesús se voltea y le dice: a ver, yo he sido mandado solamente para las ovejas descarriadas del pueblo de Israel, ¿verdad? No es bueno quitarle el pan a los hijos para dárselo a los perritos.
esta respuesta estuvo peor que haberse quedado callado, ¿verdad? Bueno, los invito a que vayamos más allá de lo que dice Jesús, más allá de la respuesta de Jesús, que tiene una razón, que ahorita se las voy a platicar, pero vamos a centrarnos mejor en la actitud de la mujer. Esta mujer, la primera cosa que hace es reconocer a Jesús. Ella, recordemos, era una pagana, una que no sabía de religión, una que no sabía nada de los judíos, y sin embargo se dirige a Jesús llamándolo Hijo de David. Ella está reconociendo a Jesús como el Mesías. Ella, sin tener conocimientos, sin haberse leído todo el catecismo, ¿verdad?, sabía y reconocía que este hombre tenía algo de especial, y lo llama Hijo de David. Es decir, le da un título, le da el título más grande que puede existir. El Mesías, el Señor, Hijo de David. Y luego se coloca en una actitud completamente humilde. Ten compasión de mí. Dos actitudes muy bonitas de esta mujer. Primero, el reconocimiento de Jesús como Dios. Segundo, la humildad, como quien tiene verdaderamente una gran necesidad y se acerca a Dios con la confianza de saber que se está acercando a alguien que la puede ayudar. Estas actitudes son claves para entender por qué Jesús va a realizar el milagro. ¿De acuerdo? Les decía que la respuesta de Jesús pudiera parecernos a nosotros un poco hostil, un poco dura. ¿Cómo es que le dice a esta mujer? Pues es que yo fui mandado solamente a los hijos, ¿verdad? Bueno, el texto revela lo que nos está queriendo decir es la manera de pensar de los primeros cristianos. Los primeros cristianos, ¿se acuerdan que les dije? Los nazarenos, algunos de ellos pensaban de esta manera. Jesús vino, pero vino nada más para nosotros, ¿verdad? Los demás, a ver cómo le hacen, a ver cómo se salvan. Este, que es el bueno, vino nada más para nosotros. Entonces, no es que propiamente Jesús haya respondido de esta manera, sino que el texto es un símbolo de la primera comunidad que Jesús le va a enseñar que no está en lo correcto, que la salvación se puede realizar en todos. Otro dato curioso es que a nosotros nos suena feo cuando decimos un perro. De hecho, el texto lo pone en diminutivo, ¿verdad? Como para que se oiga menos feo. A los perritos, ¿verdad? Pero fíjense que en el mundo judío, en el pensamiento de los judíos, no era una falta de respeto llamar a los paganos perritos. De hecho, era como una manera consensada, vamos a decirlo así, de llamarle a los no creyentes. Entre los judíos le llamaban los perros a los que no creían en Dios. Pero no era una manera como grosera de decirlo, sino era una manera como de hacer la diferencia entre el pueblo escogido y los que no habían sido escogidos. Acuérdense que Israel tenía esta creencia muy arraigada en el corazón. Para ellos eran el pueblo escogido, el pueblo elegido, y porque Dios se lo había dicho así a través de los profetas, ustedes serán mi pueblo y yo seré su Dios. Vamos a escuchar esta frase varias veces en los profetas. El pueblo se sentía escogidísimo, ¿verdad? Y entonces a los que no eran del pueblo, pues les decían los perros, pero no era una manera muy despectiva. A nosotros, de la cultura de hoy, del 2020, pues nos suena como, híjole, ¿verdad? ¿Cómo le dijo perros a estos, verdad? Y entonces hasta le ponemos mejor perritos para que no se oiga tan feo, ¿verdad? Entonces, pero lo importante es la enseñanza que está detrás. Jesús pone en sus palabras, y se nota también en la actitud de los discípulos. Pusieron atención, los discípulos le dicen, Señor,
escúchala, pero no es porque tengan un interés en que esta mujer llegue no sé, a creer en él o no. ¿Cuál es la intención de los discípulos? Que ya deje de estar molestando, ¿verdad? Entonces fíjense, también revela esta actitud de los primeros cristianos, de los primeros judeocristianos que hubo, que creían que entonces la salvación es solamente exclusiva de algunos otros. Jesús rompe completamente el paradigma, ¿verdad? La respuesta nuevamente de esta mujer es: Señor, pero pues también los cachorritos comen migajas, ¿verdad? Una vez más hay una actitud de humildad, de ponerse a los pies. ¿Dónde están los cachorritos? Abajo de la mesa, ¿verdad? Y nuevamente la actitud de esta mujer es de humildad. ¿Qué nos enseña esto a nosotros, hermanos? Primero, pienso yo, lo más importante es la no exclusividad. Ahí hay un mensaje importante para los cristianos de hoy, para nosotros. Dios, Jesús de Nazaret, es un Dios que viene a salvarnos a todos. Todos estamos incluidos. No podemos nosotros hacer exclusión de ningún tipo. En este caso, en el caso que acabamos de leer en el Evangelio, hay una exclusión por religión, ¿verdad? Si tú no eres judío, entonces la salvación no es para ti. Pero los invito a pensar qué tipo de exclusiones hacemos nosotros hoy. A veces no es por religión, a veces sí, Ay, no, es que los hermanos separados no saben, ¿verdad? Es que ellos no, ¿verdad? Y ya, inmediatamente cerramos nuestra puerta a quien también, pero eso no lo vamos a hablar aquí, ¿verdad? Nosotros vamos a analizar nuestra actitud. A veces es por religión, pero a veces no es por religión. A veces es por la moral, ¿verdad? A ver, no. Una persona que tiene una moral y una reputación no tan buena, esa no es digna de entrar a la iglesia, ¿verdad? No, es que mira, esa persona tiene un amante, no, entonces no puede venir al grupo. Esa persona se droga y de entrada lo catalogamos como malo, ¿verdad? No, esa persona tiene tendencias homosexuales o bisexuales o lo que sea. No, entonces no se merece estar aquí. Es más, ni le regales el rosario, ¿verdad? Porque no lo va a rezar. No se lo merece. Y entonces, esta mujer es mamá soltera, ¿verdad? Ah, no, entonces no es una buena católica, no es una buena creyente. Y comenzamos a tomar estas actitudes exclusivistas, como yo sí vengo, yo sí rezo, yo sí estoy casada, yo sí... Entonces, Jesucito sí es para mí, para los demás no. Cuidado con caer en esta exclusividad. Ya nos dimos cuenta que para Jesús esto no aplica. La salvación es universal. Me parece que el tema importante de mañana lo vamos a escuchar también en la primera lectura del profeta Isaías y lo vamos a escuchar también en el Salmo, la universalidad de la salvación. Dios ha querido venir a salvarnos a todos. Ninguno se queda excluido. Ahora, depende de cada uno que acoja la salvación que Jesús nos trae, ¿verdad? Como ya lo vimos en la respuesta de esta mujer se coloca en una actitud de reconocimiento y de humildad, de acoger el don. Y Jesús la compensa con lo que le había pedido, con el don que le había pedido, que era curar a su hija, sanar a su hija. Hay una actitud también de esta mujer. Creo que esa sería una primera enseñanza, la no exclusividad. Y otra enseñanza también importante para nosotros podría ser el sabernos profundamente amados por Dios, aunque nosotros mismos nos excluyamos a veces.
A veces sucede, a veces nos pasa que decimos, ay, es que yo lo que hice no tiene perdón de Dios. Es que lo que yo he venido haciendo a lo largo de mi vida, no, Dios no me va a perdonar, Dios no me quiere. Es que yo soy el peor hombre del mundo, yo soy la peor mujer del mundo. Dios no me va a querer por lo que hice. Y yo mismo me excluyo de Dios. Y yo mismo me coloco fuera pensando que mi pecado es mucho más grande que la misericordia y el amor que Dios nos tiene. Es que ¿cómo me va a querer Dios si yo soy así, si yo hice esto, si yo tengo esta situación en mi casa? Y entonces nosotros mismos nos vamos apartando de ese amor. Pero entonces lo que sucede es que nosotros mismos nos estamos poniendo la barrerita de la exclusión. En lugar de tomar, como esta mujer que era cananea, ¿qué pecado tenía de ser cananea? Pues si ella no decidió nacer ahí, ¿verdad? Sin embargo, ella se coloca en una actitud de humildad. Así como soy, reconozco que soy cananea, reconozco que a lo mejor nada más me van a tocar las migajas, pero aquí estoy, Señor, ¿verdad? Con todo y mi pecado, con todo y lo que yo soy, aquí estoy. Y el Señor sabrá cómo recompensar ese acto de humildad, ese acto de amor. Por eso les decía que lo importante del texto del día de mañana es centrarnos en la actitud de esta mujer. Sentirnos cada uno de nosotros un poco como esta mujer cananea, ¿verdad? Que a lo mejor no sabemos todo de Dios, a lo mejor no hemos leído toda la Biblia y no sabemos el catecismo al derecho y al revés, pero si nos acercamos con humildad, si nos acercamos con el deseo de que el Señor nos sane, nos cure, pues Él va a hacer el milagro en nosotros. ¿De acuerdo? Sí. Muy bien. Vamos a dejarle entonces hasta aquí en nuestra reflexión del Evangelio del día de mañana.